dos bases, una base B y una base C, donde esta base B tiene estos tres vectores que van a ser representados por 1, U2, U3. Vamos a tener esta base C que tiene estos vectores B1, B2 y B3. Y lo que nosotros queremos encontrar es la matriz cambio de base de la base B a C. Entonces, no olviden que la matriz cambio de base es igual a 1, que sería el primer vector de la base B en función de la base C. Esta sería la primera columna. Después tenemos el vector U2 en función de la base C y el vector U3 en función de la base C. Entonces, eso es lo que nosotros queremos encontrar. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el vector U1, pero en función de C. Entonces, el vector U1 será igual a menos 2, 1, 0, y eso será igual a alfa 1 por el primer vector de la base C, 5, 3, 1, más beta 1 por el segundo vector de la base C, más gamma 1 por el tercer vector de la base C. Entonces, estas van a ser las ecuaciones que nosotros vamos a obtener. Esta ecuación de aquí, lo que yo hice fue pasarla de primera con el fin de que me quede en la primera línea para resolver el método de Gauss-Jordan, o sea, para saltarme un paso, ¿no? Recuerden que ese primer término tiene que ser 1. Entonces, yo coloqué esta ecuación de primera para no tener que hacer otra operación. Entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones de 3 por 3 por el método de Gauss-Jordan. Tenemos la primera ecuación, que va a ser 1 menos 2, 1, 0. Miren, que está aquí. La segunda va a ser 3 menos 3, 2, 1, que está aquí. La tercera es 5, 1, 1 menos 2, que está aquí. Recuerden que el segundo paso es volver este término, volverlo 0 y después volver este término 0. Entonces, para volver este término 0 va a ser, vamos a aplicar esta ecuación. Entonces, la fila 2, más bien la nueva fila 2, que será la de acá, será igual a la vieja fila 2 menos 3 veces la fila 1. Entonces, aquí me quedaría 3, menos 3 por 1, 3. Aquí me da 0. Continuamos con el menos 3, sería menos 3 por menos 2, que me daría 3. Luego F2, que sería 2, menos 3 por 1, 2 menos 3 me da menos 1. Y aquí sería 1 menos 3 por 0, que es igual a 1. Entonces, hacemos lo mismo para que este 5 se vuelva a 0. Aplicamos esta ecuación, que sería la nueva fila F3, sería igual a la vieja fila F3, menos 5 veces la fila F1. Entonces, 5 menos 5 por 1 me da 0. Aquí sería F3, 1, menos 5 por menos 2 me da 11. F3 sería 1, menos 5 por 1 me da menos 4 y menos 2 menos 5 por 0 me da menos 2. Entonces seguimos con este término que tiene que ser 1. Entonces dividimos la fila 2 entre 3. Entonces nos quedaría 0, 1 menos un tercio la fila 2 y el resto quedaría igual. Ahora vamos a continuar con este término que tiene que ser 0 y este término que tiene que ser 0. Entonces, para que este término sea 0, utilizamos esta ecuación que sería la fila 1, o sea, la nueva fila 1 sería igual a la vieja fila 1 más 2 veces la fila 2. Entonces, miren que aquí me quedaría 1, 0, y sería 1 más 2 por menos un tercio, que da un tercio. Fila 1 sería 0 más 2 por un tercio, que da 2 tercios. La fila 2 queda igual y la fila 3, para que este término sea 0, utilizamos esta ecuación. Entonces, la nueva fila F3 será F3 menos 11 veces la fila F2. Entonces, aquí me quedaría 0 menos 11 por 0 me da 0. 11 menos 11 por 1 me da 0. Menos 4 menos 11 por menos un tercio me da menos un tercio. Menos 2 menos 11 por un tercio me da menos 17 tercios. Miren que aquí ya tenemos estos dos términos. ¿Cuál es el siguiente paso? Que este valor de aquí sea igual a 1. Entonces, para eso, bueno, aquí lo multiplicamos por menos 3. Aquí no se mira bien, aquí es por menos 3. Entonces, sería 0 por menos 3, 0, 0 por menos 3, 0.
menos un tercio por menos 3 será igual a 1, menos 17 por menos 3 será igual a 17. Aquí ya nos quedan los últimos pasos, que son volver estos dos términos 0. Entonces, para volver estos dos términos 0, aplicamos esta ecuación de nuevo. Entonces, la nueva fila F1 será igual a la vieja fila F1 menos un tercio por F3. Entonces, aquí me quedaría 1 menos un tercio por 0 me da 1, 0 por 0 me da 0, aquí un tercio menos un tercio por 1 que me da 0, y aquí sería 2 tercios menos un tercio por 17 que me da menos 5. Ahora, este término tiene que ser 0 en menos un tercio, entonces para volverlo 0 utilizamos esta ecuación. Será igual a F2, la nueva F2, la nueva fila F2 será igual a la vieja fila F2 más un tercio de la fila F3. Entonces tenemos aquí 0, 1, que sería, y aquí F2 sería menos un tercio más un tercio por 1, me queda 0, y aquí F2 sería un tercio más un tercio por F3, que sería 17, esto me da 6. Miren que aquí resolvimos ya el sistema de ecuaciones, de aquí me doy cuenta que es un sistema de ecuaciones que tiene una única solución, encontrando que alfa 1 es menos 5, beta 1 es 6 y gamma 1 es 17. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el vector 1 en función de la base C va a ser igual a menos 5, 6 y 17. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para el vector U2. Entonces, la verdad lo que hicimos fue encontrar esa primera columna de la matriz, cambio de base. Ahora vamos con el segundo vector. Entonces, este segundo vector sería menos 1, 3, 0. Miren, menos 1, 3, 0 igual a alfa 2, este sería el primer vector de la base C, más beta 2 por el segundo vector, en nuestro caso sería B2, más gamma 2 por el tercer vector, que sería 1, 2, 1, que sería el tercer vector de la base C, sería B3. Y otra vez resolvemos un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Entonces, esas serían las ecuaciones que tenemos. Y aquí voy a hacer lo mismo. Esta tercera ecuación la pasé de primero para que cuando yo resuelva por método de Gauss-Jordan me quede el 1 aquí de primero. Entonces, ya que tengo este sistema de ecuaciones, pues lo resuelvo por el método de Gauss-Jordan. Aquí vamos de nuevo con que este término sea 0 y este término sea 0. Entonces sería F2 menos 5F1, sería 5 menos 5 por 1, sería 0 aquí. 1 menos 5 por menos 2, perdón, sería 11 aquí. 1 menos 5 por 1 sería menos 4 aquí. 1 menos 5 por 1 sería, perdón, menos 4 aquí. Menos 1 menos 5 por 0 sería menos 1 aquí. Entonces vamos a hacer el mismo, en la misma, bueno, vamos a utilizar esta solución, perdón, esta ecuación para volver este 3, 0. Entonces sería 3 menos 3 por 1, 0, menos 3 por menos 2, 2 por menos 3 por F1 que es 1, F3 que es 3, menos 3 por 0. Y ahí obtenemos esta parte aquí. Entonces, recuerden que el siguiente paso es que este término sea 1. Entonces, para que este término sea 1, multiplico la fila 2 por 1 onceavo, o lo que es lo mismo, divido la fila entre 11. Entonces, la primera fila me queda igual, la segunda fila sería 11 entre 11, que me da 1, menos 4 onceavos y menos 1 onceavo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? El término de aquí tiene que ser 0, este término de la primera fila tiene que ser 0 y este término de la tercera fila tiene que ser 0. Entonces, para que sea 0, utilizo esta ecuación. Miren que es la nueva fila F1 será igual a la vieja fila F1 más 2 veces F2. O sea, aquí me queda 1, 0, 3 onceavos menos 2 sobre 11. Y aquí este 3 también tiene que ser 0. Utilizo esta ecuación. Entonces la nueva fila F3 será igual a la vieja fila F3 menos 3 veces F2. Entonces sería 3 menos 3 por 1, 0. Bueno, eso sería el resultado. 1 sobre 11, 36 sobre 11.
cuál es el siguiente paso? Este término tiene que multiplicarse por 11 para que esto sea igual a 1. Entonces me da 11 por 0, 0, 0. Aquí me da 11 por 1 onceavo, me da 1. Y 36 onceavos por 11 me da 36. Entonces aquí obtengo el último paso, que sería volver este término 0 y este término 0. Entonces sería F1, bueno, la nueva F1 sería igual a la vieja F1 menos 3 onceavos por la fila F3. Entonces me quedaría 1, 0, 0 menos 10. Bueno, aquí tengo que volver este 0. Utilizo esta ecuación, sería la nueva fila F2 será igual a la vieja fila F2 más 4 onceavos por F3. Entonces aquí también tengo una única solución. Tengo que alfa 2 será igual a menos 10, beta 2 será igual a 13 y gamma 2 será igual a 36. O sea que el vector U2 en función de la base C sería igual a menos 10, 13 y 36. Esta sería la la segunda columna de la matriz cambio de base de B a C. Ahora, ¿qué nos hace falta? La última columna de la matriz cambio de base será el vector U3, que es menos 2, menos 3, 1, en función de la base C. Entonces, el vector U3 en función de la base C sería igual a menos 2, menos 3, 1, igual a alfa 3 por el primer vector de la base C más beta 3 por el segundo vector de la base C más gamma 3 por el tercer vector en función de la base C. Entonces, este sería B1, B2 y B3. Y este sería U3. Aquí obtengo estas ecuaciones y otra vez coloco esta tercera ecuación de primera para ahorrar un paso en el método de Gauss-Jordan cuando vaya a solucionar este sistema de ecuaciones. Entonces, aquí otra vez ya tengo este sistema representado de esta manera. Entonces tengo que volver 0 este valor que es 5 y volverlo 0 este valor que es 3. Entonces de nuevo, la nueva fila F2 será igual a la vieja fila F2 menos 5 por 1 y ahí obtendría la nueva fila F2 que sería 0, 11 menos 4 menos 7. Recuerden que la fila 1 queda igual y aplico esta ecuación para obtener la nueva fila F3. Entonces la nueva fila F3 será igual a la vieja fila F3 menos 3 veces la fila F1, obteniendo aquí la tercera fila. Entonces, miren que el siguiente paso es que este valor tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿qué hago? Esta fila F2 la divido entre 11. Entonces, la fila 1 queda igual y esta nueva fila F2 sería igual a 0, 1, menos 4 sobre 11, menos 7 sobre 11. Y la fila F3 queda de igual manera. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Este menos 2 tiene que ser 0 y este 3 tiene que ser igual a 0. Entonces, utilizo esta ecuación para la primera fila, obteniendo 1, 0, 3 sobre 11 menos 3 sobre 11. La segunda fila quedaría igual y la tercera, para encontrar la tercera fila, utilizaría esta ecuación. Entonces, la nueva fila F3 sería igual a la vieja fila F3 menos 3 veces la fila F2, obteniendo esta ecuación 0, 0, 1 sobre 11 menos 45 sobre 11. Entonces aquí ya tengo que volver este término, tengo que volverlo 1, para eso lo multiplico por 11. O sea, la fila 3 la multiplico por 11, obteniendo 0, 0, 1 y menos 45. Entonces la fila 1 y la fila 2 quedarían igual. Ahora, por último, tengo que volver este término 0 y este término también volverlo 0. ¿Cómo lo hago? Utilizando estas ecuaciones. Entonces, la fila F1, mejor dicho, la nueva fila F1 será igual a la vieja fila F1 menos 3 sobre 11 por la fila 3. Entonces, obtengo 1, 0, 0 y 12. Y para volver 0 este término de aquí, entonces utilizo esta ecuación que será igual a la vieja fila F2, perdón, a la nueva fila F2 era igual a la vieja fila F2 más 4 sobre 11 por la fila F3, obteniendo esta nueva fila. De aquí obtengo que alfa 1, perdón,
alfa 3 sería 12, beta 3 menos 17 y gamma 3 menos 45. Entonces, ¿qué obtengo? Que este vector U3 en función de la base C sería 12 menos 17 menos 45. Entonces, ya los tengo, estos tres vectores en función de la base C. Vector 1, U2, U3, pero en función de la base C. Entonces, mi matriz cambio de base de B a C será igual al primer vector en función de la base C, que es menos 5, 6, 17. Miren, menos 5, 6, 17 sería mi primera columna. El segundo vector en función de la base C, que sería menos 10, 13, 36, que sería la segunda columna. Y mi tercer vector, que sería 12 menos 17 menos 45. Esta sería la matriz cambio de base que me sirve para cambiar vectores de la base B a la base C. Entonces, aquí vamos a tener otro ejemplo donde vamos a tener este vector en la base B. Entonces, yo tengo un vector en la base B que es igual a menos 3, 2 y 1. Y quiero encontrar el vector X, pero ahora en función de la base C. Entonces, este vector en función de la base C va a ser igual a la matriz cambio de base multiplicada por el vector en la base B. Miren que este es el vector que yo tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Representar este vector que está representado en la base B, lo quiero representar ahora en la base C. ¿Qué es lo que hago? Tomo la matriz cambio de base de B a C y multiplico por el vector que está en función de la base B. Entonces me queda menos 5 por, menos 5 por menos 3, 15, menos 10 por 2, 20, 12 por 1, 12. Viene aquí, recuerden que para multiplicar tienen que multiplicar fila por columna. Entonces 6 por menos 3, 18, 13 por 2, 26, menos 17 por 1, menos 17. Y la tercera fila por la primera columna, que sería 17 por menos 3, 51, 36 por 2, 72 y menos 45 por 1, pues me da menos 45. Al hacer las respectivas operaciones, yo obtengo este vector, que sería el vector en función de la base C. Sería el vector 7 menos 9 menos 24. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Este vector que está representado en la base C, en la base B, perdón, yo lo puedo representar en la base C. ¿Cómo lo hago? Con la matriz cambio de base. Ahora, yo también puedo encontrar la matriz cambio de base que me vaya de la base C a la base B. ¿Cómo hago? Esto es por un teorema que me dice que la matriz cambio de base C a la B va a ser igual a la matriz cambio de base B a C, pero inversa. O sea, que la matriz inversa de B a C va a ser igual a la matriz C a B, cambio de base de C a B. Entonces, si ustedes ya obtienen la matriz cambio de base de B a C, si ustedes le sacan la inversa a esta matriz, pues van a obtener la matriz de C, de cambio de base de C a B. Entonces, voy a encontrar la matriz inversa por el método de Gauss. Yo tengo que la matriz será menos 5 menos 10, 12, 6, 13 menos 17, 16, 36 menos 45. Esta matriz es la matriz que nosotros encontramos acá, que es la matriz cambio de base de B a C. Tengo la matriz identidad aquí y lo que voy a hacer es que por escalonamiento yo voy a dejar la matriz inversa a la, perdón, la matriz identidad a la izquierda y a la derecha yo obtendré la matriz inversa. Entonces, el primer paso es volver este término 1. Lo que hago es dividirlo entre menos 5 toda la fila. Entonces me quedaría 1, 2, menos 12 quintos, 1 sobre menos 5, 0, 0. ¿Cuál es el segundo paso? Volver estos términos 0. Entonces, para volver este término 0, utilizo esta ecuación que sería la fila F2, la nueva fila F2 sería igual a la vieja fila F2 menos 6 veces la fila F1. Recuerden que tienen que utilizar esta ecuación para las dos filas, la fila F2 y la fila F1. Y este 17 tiene que ser 0. Entonces, para que sea 0, utilizo esta ecuación. Entonces, ¿qué será? La fila F3, la nueva fila F3 será igual a la vieja fila F3 menos 17 por la fila F1. Entonces, ahí obtengo estas nuevas filas,
que sería 0, 1 menos 13 quintos, 6 quintos, 1, 0, 0, 2 menos 21 quintos, 17 quintos, 0 y bueno, aquí ya tengo que este término es 1, pues se me facilita un paso. Y paso a seguir es que este 2 sea 0 y este otro 2 sea 0. Entonces utilizo estas ecuaciones. Entonces la nueva fila F1 será igual a la vieja fila F1 menos 2 veces la fila F2 y la nueva fila F3 va a ser igual a la vieja fila F3 menos 2 veces la fila F2. Entonces ahí obtengo estas nuevas filas y miren que aquí ya tengo los ceros. Aquí también en este caso este término ya me da 1. Entonces paso a seguir es que estos dos términos de aquí sean 0. Entonces, ¿cómo hago 0 estos dos términos de aquí? Utilizo estas ecuaciones. Entonces, la nueva fila F1 va a ser igual a la vieja fila F1 menos 14 quintos por la fila F3. Y la fila F2 o la nueva fila F2 va a ser igual a la vieja fila F2 más 13 quintos por la fila F3. Miren que aquí ya obtuve la matriz identidad en la parte izquierda y en la parte derecha ya tengo la matriz inversa. Entonces, como esa es la matriz inversa, yo sé que la matriz inversa de la matriz cambio de base de B a C será la matriz cambio de base de C a B. Entonces, ahora, para, para demostrar esto, vamos a encontrar un vector que vaya, eh, un vector que esté representado en la base B, que es en función de la base B. Si el vector C es igual, un vector que está en base C, ese vector 7 menos 9 menos 24. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí me da un vector en función de la base C y lo que quiero es pasarlo a la base B. Entonces, para pasarlo a la base B, ¿qué vamos a hacer? Pues tengo la matriz cambio de base de C a B y lo multiplico por este vector que está en función de la base C. Recuerden que siempre tiene que ser primero la matriz cambio de base multiplicado por el vector, no el vector por la matriz. Ahí está mal. Siempre tiene que ser la matriz cambio de base por el vector C. Entonces miren que ya tengo la matriz cambio de base de C a B multiplicada por el vector C. Entonces aquí tengo, al hacer las operaciones, recuerden que aquí se multiplica fila por columna, filas por columna, filas por columna. Y aquí obtengo el vector en función de la base B, que sería menos 3, 2, 1. O sea que este vector de la base C se lo puede representar en función de la base B. Este vector de aquí era el vector que habíamos encontrado aquí, miren, atrás. Y al final lo que hicimos, miren, fue encontrar este vector, pero en la base B. Entonces, miren, tomamos este vector y lo que hicimos fue encontrar este vector de acá. Entonces, ¿para qué me sirven las matrices cambio de base? Para representar vectores de una base en otra, ya sea de B a C o de C a B. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.